El día de hoy vamos a estudiar 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Y quiero que pienses un momento ¿qué es lo más importante que existe aquí en la tierra en este momento? ¿Qué es lo más importante? Puedes pensar en las maravillas arquitectónicas y todo eso va a ser destruido. Puedes pensar en el oro, de pronto en las reservas de oro, o en el dinero que puede haber en los bancos, y todo eso va a ser destruido. ¿Qué es entonces la cosa más importante que existe hoy, aquí en este mundo? La cosa que tiene mayor valor, y es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que tiene más valor en toda la tierra, es la iglesia del Señor. Todo lo demás, hermanos, va a ser destruido, absolutamente todo. Todo va a pasar. Lo más valioso es la iglesia del Señor. Y por eso lo que vamos a estudiar hoy es tan importante, porque vamos a seguir estudiando acerca de cuidar las ovejas del Señor. Esto es lo más importante que tenemos en la tierra. La cosa de mayor valor es la iglesia del Señor. Y antes de entrar en el texto, vamos a tomar un tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta preciosa iglesia que tú sostienes, Señor. Gracias por estos hermanos que te aman a ti, Señor. Y gracias también por los ancianos que estás levantando, Señor. Úsalos para tu gloria. Sigue levantando, Señor, más hombres para el servicio tuyo. Y ayúdanos a cumplir esta misión, Señor, que tú encomendaste a Pedro un día, Señor, y le dijiste que cuidaras tus ovejas, Señor. Que podamos llevar eso en nuestros corazones también. Tú amas tu iglesia y tú quieres que cuidemos de tu iglesia. Pon eso en nuestro corazón. Háblanos hoy, Señor, a través de tu palabra. Danos la gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Entonces quiero invitarle a abrir su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 1. Pedro se introduce a sí mismo antes de hacer esta exhortación. Y dice, versículo 1, por tanto a los ancianos, entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pablo empieza hablando acerca de sí mismo, y él dice que él es también anciano con ellos, y que él es testigo de los padecimientos de Cristo, y que también va a ser participante de la gloria que va a ser revelada. Pablo era apóstol de Jesucristo, sin embargo, en este pasaje él se llama a sí mismo anciano, y es súper interesante porque hoy en día los falsos apóstoles no les gusta que les digan pastores, ¿verdad? Pero él, siendo apóstol, él dice, yo soy anciano, yo soy un pastor como ustedes. Yo hago esta labor pastoral. Y yo quiero que recuerdes cuando el Señor encomendó a Pedro esta labor. Quiero invitarte a ir al libro de Juan, capítulo 21, versículo
15 al versículo 19. Juan 21 del versículo 15 al versículo 19. Pedro había fallado al Señor. Pedro se había regresado a pescar. Y el Señor, después de su resurrección, va a buscar a Pedro para hablar con él, para restaurarlo. Y le dice, versículo 15, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué Pedro se llama a sí mismo anciano? Porque el Señor le había encomendado cuidar de sus ovejas. Y esta es la labor del anciano: cuidar las ovejas del Señor. Hermanos, si hay algo que el Señor ama, son sus ovejas. Y si nosotros queremos agradar al Señor, debemos cuidar de sus ovejas. Es lindo porque habla de todas sus ovejas, aún de los corderos, aún de los pequeños. Debemos cuidar de cada uno de ellos. Y esta es la forma en cómo nosotros mostramos amor al Señor, cuidando sus ovejas. Así que Pedro tenía esta comisión de parte del Señor de cuidar sus ovejas, y por eso le dice a los ancianos que Él es también anciano, Él es también pastor. Dios lo comisionó, Jesús lo comisionó para cuidar sus ovejas. Entonces, volviendo a 1 Pedro, capítulo 5, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos. Y luego dice: testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo de los padecimientos de Cristo. Yo quiero que te preguntes esta tarde: ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Y la respuesta es: Cristo murió por sus ovejas. Cristo murió por sus ovejas. Y vamos a ir a Juan capítulo 10 para ver esta verdad. Juan capítulo 10. Y vamos a leer en el versículo 11 y versículo 12 que hemos estado leyendo ahorita. Mira eso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, ¿por quién dice? Por las ovejas. El Señor dio su vida por las ovejas. Y luego el versículo 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces el Señor en este pasaje nos dice que hay dos tipos de pastores: el buen pastor, que da su vida por las ovejas, y el asalariado, que no son de él las ovejas.
Y cuando ve el peligro, entonces huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. He de confesar también esta tarde que muchas veces cuando leía ese texto decía, bueno, Señor, tú eres el buen pastor. Y cuando la gente venía a mí, yo les decía, recuerde que el buen pastor es Jesús. Y es cierto, Él es el buen pastor, pero la enseñanza en ese texto no es esa. La enseñanza en ese texto es, el buen pastor da su vida por las ovejas, por tanto, ustedes deben imitar al buen pastor. Esa es la enseñanza. La enseñanza no es decir, bueno, Jesús da su vida por las ovejas, busque a Jesús, lo cual es cierto. Pero es más allá, Jesús es el buen pastor, Él da su vida por las ovejas, por lo tanto sean como Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces sean como Jesús. Y hermanos, a eso somos llamados. A imitar al buen pastor que dio su vida por las ovejas. O somos como Jesús, o somos asalariados. Pero no hay otro tipo. O imitamos a aquel que padeció para salvar a su rebaño, o somos asalariados. Así que cuando Pedro escribe acá en el versículo 1, por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto, yo ancianos como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, él entendió el amor que Cristo tenía por sus ovejas. Y nos llama a nosotros a tener ese amor por el rebaño del Señor. Y luego dice, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro sabía que esta vida era un momento, que el Señor iba a regresar y que Él iba a participar de su gloria. Por lo tanto, ¿cómo debía usar su tiempo? Cuidando del rebaño del Señor. Me imagino que en este momento Pedro ya es un anciano, ya está viejo. Y bueno, no quiero decirlo, pero la verdad es que nosotros también, todos, nos estamos poniendo viejos, ¿verdad? No se ofendan. Jesús había encomendado a Pedro cuidar sus ovejas. Y lo que Pedro quiere hacer es entregar esa comisión a los ancianos que quedaban en la iglesia. En el versículo 2 dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Entonces, el Señor encomendó a Pedro cuidar de sus ovejas. Y aquí, en el versículo 2, Pedro está haciendo lo mismo a los ancianos y le está diciendo, cuiden las ovejas del Señor. Así como yo recibí este encargo, yo les encargo a ustedes, cuiden el rebaño del Señor, pastoreen el rebaño del Señor. Ahora, ¿qué significa eso de pastorear el rebaño? Por lo menos implica 4 actividades. 1, cuidado. El otro, protección. El otro, dirección. Y una más, disciplina. ¿A cuántos les gustó la cuarta? Es parte del pastoreo, ¿verdad?
cuidado, protección, dirección y disciplina. Todo esto involucra pastorear el rebaño del Señor que está en ustedes. Y luego nos habla acerca de la actitud con que hay que hacerlo, con que hay que cuidar de los hermanos y cuidar de la iglesia y darle dirección. ¿Con qué actitud lo hacemos? Versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, dice, no por obligación, y eso lo estudiamos esta mañana, ¿verdad? Que hay que cuidar de los demás con gozo, ¿verdad? No por obligación. No como una carga, sino hacerlo con gozo para el Señor. No por obligación, dice, sino voluntariamente, como quiere Dios. Con un deseo pronto de hacerlo, de cuidar de las ovejas del Señor. Luego dice, siguiente característica, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y el Señor, ¿verdad? A través de Pedro nos recalca esto, que es muy importante en la iglesia. En el libro de Santiago, el capítulo 2, Santiago nos dice que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que debemos ser amorosos, cuidadosos, no solo con los que tienen recursos en la iglesia, no solo con los que pueden darnos algo a cambio, sino que debemos de cuidar de todas las ovejas del Señor. ¿Por qué Pedro pone eso acá? Porque él sabe que es nuestra tendencia a acercarnos a las personas que pueden darnos algo, que pueden ayudarnos de alguna manera, de quienes podemos sacar algún beneficio. Y por esa razón, Pedro les recuerda, no por dinero, sino con un sincero deseo. ¿Al pastor hay que sostenerlo económicamente? Yo creo que sí. Pero el pastor no debe servir al Señor porque le pagan, sino porque el Señor lo ha encomendado a hacer la labor. Y el Señor es fiel y lo va a sostener. Así que Él no trabaja por dinero, sino por amor al Señor. Siguiente recomendación en cuanto a cómo pastorear, dice el versículo 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido encomendados o confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y eso es bien común entre los pastores que se enseñorean de las ovejas, que ejercen una autoridad no bíblica en la iglesia. Hermanos, ¿cuál es la autoridad del pastor si no solamente lo que la palabra manda? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando un pastor te pide algo, debe estar fundamentado en lo que la Escritura dice. Cuando el pastor te pide que hagas algo que no está en la Escritura, está enseñoreándose del rebaño de Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros de la iglesia? Que obedezca la palabra. Y esta es la única autoridad que tiene el pastor. La autoridad que la palabra le da para que la iglesia obedezca la palabra. Solamente. Entonces dice, no por la fuerza, no enseñoreándose, no porque tiene un carácter fuerte. No. ¿Dónde está la fortaleza del anciano, del pastor? Está en la palabra. Ahí está la fuerza. ¿Cómo empujamos a las ovejas? Con la palabra. No es con mi carácter, no es con mi tono de voz, no es con mi rostro, es con la palabra. Entonces dice, no por la fuerza, sino por el ejemplo, por el ejemplo. ¿Para quién son las predicaciones? Primeramente para el pastor, ¿verdad? Primeramente para el anciano. ¿Para quién es la enseñanza? Primeramente para el anciano. Y él debe presentarse como un ejemplo a la congregación. Así que si va a animar a la
congregación a leer su Biblia es porque él la está leyendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Ten cuidado de ti y de la doctrina. ¿Dónde está la autoridad del pastor? En su ejemplo. En su ejemplo de obediencia, de humildad, de servicio, de amor. Ahí está la autoridad del anciano. Ahí está la autoridad del pastor. Y entonces, ¿qué lo motiva a poder servir así al Señor? Si no es para beneficio, si no es que va a sacar un beneficio de la gente, entonces, ¿qué lo motiva a hacer su papel como anciano? ¿Qué lo motiva a cuidar a la gente? Versículo 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Qué le debe motivar al pastor a servir al Señor? Al anciano a cuidar de la iglesia, a ser un ejemplo. ¿Qué lo motiva? Dice el versículo 4 una cosa, que un día el príncipe de los pastores va a regresar y le va a dar una corona. La corona que aparece acá es una corona en griego que se llama Stéphanos, que es un premio. No es una corona para reinar, es un premio. Es como la corona de laurel que se le daba a los atletas. Bueno, el príncipe de los pastores va a regresar y va a dar al pastor que fue fiel su corona como victorioso. Pero no es una corona de laurel que se seca, sino una corona, dice el versículo 4, inmarcesible de gloria. Inmarcesible, no perece, no se seca, queda para siempre. Y esto debe ser la razón por la cual el anciano y el pastor debe cuidar de la iglesia, porque espera del Señor la recompensa cuando Él regrese en su gloria. En el versículo 5 dice, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el versículo 5 de pronto ahí necesitamos como no desconectarlo del contexto, porque cuando dice asimismo ustedes los jóvenes estén sujetos a los mayores, podríamos entenderlo como que está hablando de que los jóvenes se sometan a los adultos, pero no ese es el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué viene hablando? Viene hablando de los ancianos. Entonces, así como los ancianos, el Señor le pide que cuide a la iglesia de esa manera, también le pide a la iglesia que se someta a sus ancianos. Esta es la idea, que se sometan a sus ancianos, que se dejen guiar por ellos, que se dejen enseñar por ellos. Hermanos, si el pastor le dice, quiero hablar con usted, deje que le hable el pastor. Si le dice el Señor, el anciano le dice, quiero estudiar con usted, hermano, déjese, sométase a sus ancianos, sométase a sus ancianos. La iglesia debe estar sometida a los ancianos. Yo quería contarles una historia. Cuando era muchacho, había un concierto de Marcos Vidal y todos conocemos a Marcos Vidal, ¿no? ¿Quién no quiere ir a un concierto de Marcos Vidal? Así que yo había planificado ir al concierto de Marcos Vidal. El único problema es que era miércoles y el miércoles era el día de la oración y yo era el músico de la iglesia.
Así que llamé a mi pastor y le dije, pastor, hoy hay un concierto de Marcos Vidal y estoy pensando ir. Y me dijo el pastor, ok David, ¿y quién va a hacer la música hoy? No sé, pastor, no sé, vos la vas a hacer. Y hermanos, no fui al concierto de Marcos Vidal ese miércoles, me quedé en la iglesia dirigiendo la alabanza en el culto de oración. No llegaron muchos, llegaron pocos hermanos. Pero el someterme a mi pastor ese día ha sido tanta bendición para mí. Yo puedo recordar y me alegro que no fui al concierto, sino que hice caso a mi pastor y me quedé en la iglesia cumpliendo mi responsabilidad en la iglesia. Hay tanta bendición, hermanos, cuando nos sometemos a nuestros pastores. El Señor nos bendice. Años después vino Marcos Vidal y fui, ¿verdad? Pero esa vez me quedé y me sometí ahí a mi pastor. Cuánta bendición siente mi corazón de haber sido obediente. Entonces se nos dice a los jóvenes, sométanse a los pastores, sométanse a los pastores. Y por último, en el capítulo 5, versículo 5, dice, asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos vístanse de humildad, en trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué dice el Señor? Tanto los ancianos como la iglesia debe vestirse ¿de qué? De humildad, de humildad. Los ancianos deben cuidar a la iglesia, deben amar y dirigir la iglesia vestidos, hermanos, vestidos de humildad, vestidos de humildad. Y la iglesia, ¿cómo debe vestirse? Vestirse también para nuestro Dios de humildad. Ese es el vestido, todos. Hermanos, cuando el pastor es prepotente o el anciano es orgulloso, está ejerciendo ese papel de una manera desagradable a Dios y Dios lo resiste. Dios no va a bendecir su ministerio. Y de igual manera, cuando la congregación es orgullosa y resiste el liderazgo de los ancianos también, entonces Dios no va a bendecir su vida. ¿Por qué? Dice. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los pastores que son soberbios. Dios resiste a los ancianos que son soberbios. Pero Dios también resiste a los miembros de la iglesia que son soberbios. Dios está en contra de ellos. Pero dice que Él da gracia a los humildes. Y cuando el pastor es humilde, y cuando la congregación es humilde, entonces la gracia de Dios es derramada sobre la iglesia. Y la bendición del Señor se siente en cada servicio, cada vez que estamos juntos. El Señor da gracia a su iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a todos, a cuidar de las ovejas del Señor. Oremos por nuestros ancianos. Oremos por nuestros pastores. Y ustedes también, como iglesia, propongan en su corazón ser buenas ovejas. Ovejas dóciles. Yo le decía la vez pasada que hay ovejas que muerden y patean. Usted no sea de esas, ¿verdad? Sea de esas ovejas dóciles, humildes, para que la gracia del Señor sea sobre su vida y sea sobre esta congregación también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tenemos esta misión, Señor, preciosa de cuidar tu obra. Oro por los candidatos ancianos que fueron presentados esta mañana. Oro por el hermano Celso, oro por el mundo, Señor.
Dales corazones así, Señor. Corazones dispuestos a sufrir por tus obras, Señor. A cuidar de tu iglesia. Oro por el pastor Luis, Señor, el pastor Sergio. Bendícele, Señor. Y Padre, que podamos todos vestirnos de humildad. Y oro por la congregación también. Que podamos ser humildes todos, Señor. Y estar dispuestos, cada uno, a ser guiados, Señor. Y a guiar también en tu palabra. Y que tu nombre sea glorificado en la iglesia. Te agradezco también por la oportunidad de haber estado aquí viendo a los hermanos, Señor. Y te ruego que sigas bendiciendo esta preciosa congregación. Que es tuya, Señor, que la has cuidado. Síguela, Señor, cuidando en tus manos, Señor, la encomendamos. Sigue bendiciendo esta obra, Señor. Oramos por las necesidades. Tú sabes también que necesitan más espacio, que no caben. Pero tú eres el dueño del universo, Señor. Provee todo lo que la iglesia necesita. Dale a los pastores corazones humildes. Y dale también a la congregación corazones humildes, Señor. Para que tu gracia sobreabunde en esta tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.